Bien, pues me da mucho gusto en este cierre de año hacer un balance en carácter financiero económico y para ello pues me felicito de tener entre nosotros a tres expertos muy importantes, especialistas. Usted conoce muy bien a Gerardo Flores Ledesma, nuestro colaborador, nuestra estructura financiera dentro del programa con sus moralejas y sus consejas. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Un placer estar contigo y con los invitados. Por cierto, para los tres y para nuestra audiencia, pues una grata y feliz Navidad. Está con nosotros el doctor Arturo Morales Castro, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo, ¿qué tal? Muchas gracias por corresponder a nuestra invitación. Al contrario, el agradecido soy yo, muchas gracias. Y pues está también el maestro Ricardo Jiménez Zamudio, y es maestro por su nivel de maestría, no solamente por su calidad de académico, que además, Ricardo, presentas una dualidad muy interesante porque eres egresado tanto del Poli como de la Universidad Nacional. Sí, claro, Carlos, sí, ahora sí que me dio la oportunidad de estudiar en el Poli la carrera de Economía y en la universidad, en la UNAM, la maestría en Finanzas, ahí también hicimos la maestría, Carlos. O sea, blanco, azul y oro. Sí. Muy bien. Exactamente, Carlos, exactamente. Gerardo, vamos marcando rumbo, ruta del análisis, la síntesis, la reflexión, no solamente para este año que concluye, sino los tres que ya llevamos de gobierno, que iniciamos con austeridad, entramos a una recesión, hay un franco e histórico desempleo, hay un conflicto frontal con los empresarios, se han cerrado inversiones importantes en asambleas levantaderos, esas asambleas callejeras. ¿Dónde estamos parados, Gerardo? ¿Qué tal, Carlos? Como comentábamos, el tema de todo lo que es las finanzas, el tipo de cambio, las remesas, son temas que la cuarta transformación no le interesaba tocar, pero que finalmente tuvo que hacerlo. Recibimos un tipo de cambio en 2018 en 18 pesos, un dólar que se ha ido descomponiendo y que aunque nos insistan en que hay estabilidad, hay una depreciación en el dólar, que es un tema que a mí me gustaría tocar con los expertos. Otro tema son las remesas y esa presunción que siempre tiene el gobierno de la Cuarta Transformación de que gracias a las remesas estamos fortaleciendo la economía. No tiene que ver una cosa con la otra, simplemente son ingresos que están ayudando a las familias a poderse mantener porque no hay oportunidades en otros lados. También habría que tocar un tema, Carlos, que son los mercados financieros. El presidente López Obrador nunca ha tenido un, digamos, discurso que privilegie a los mercados financieros. Al contrario, me parece que ha sido siempre un gran crítico de los mercados financieros, pero actualmente presume a los crecimientos que hay en las bolsas del mundo, no solamente la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual lo traduce en un significado de estabilidad. Y por último, pues, ¿qué nos espera en 2021, 2022, Carlos, con una, digamos, finanzas públicas que se están comprometiendo, una desaceleración que hay en la actividad económica? Vamos a tener un crecimiento de -4, -5% en el trienio, o sea, 2018-2021, 20, perdón, en 2021, y vamos a tener, Carlos, que recurrir a herramientas que pues el gobierno actual nos había dicho que no eran necesarias, ¿no? Como son deuda pública, como han sido todos estos asuntos. No sé si te parezca que empecemos, Carlos, Ricardo, doctor Arturo Morales, con el tema del tipo de cambio, lo que ustedes han visto, cómo ha evolucionado, si ha estado estable, si podemos darle un beneficio de la duda o si el tipo de cambio hoy por hoy nos puede garantizar que no vamos a tener devaluaciones severas como ocurrió en otros sexenios. Oye, antes de ceder la palabra a Arturo, me parece muy interesante tus planteamientos, Gerardo. No hay que olvidar que el pasado 8 de noviembre, en la mañanera, el presidente presumió que quizá el próximo año puedan llegar las remesas a sumar 50,000 millones de dólares. Fue la presunción que hizo el presidente. Y también me gustaría, si ustedes están de acuerdo, Ricardo, Gerardo, Arturo, tratar sobre la ausencia de nuestro país en las principales cumbres en materia financiera. Estoy pensando, por ejemplo, en Davos, cuáles serían las consecuencias de todo ello.
Y bueno, pues como tú decías, Gerardo, no solamente el gobierno federal está alejado de los mercados financieros y todo lo que representa, sino estoy seguro que si nos ve en pantalla en este momento el presidente de la República, diría que ustedes tres por lo menos son conservadores y neoliberales arraigados en la derecha nacional. Así es que bueno, Arturo, el tipo de cambio, dice el presidente que la moneda si no ha caído, pues tampoco ha subido, entonces no sé dónde estamos. Bueno, muchas gracias, Carlos, Gerardo, Ricardo. Habría primero que aclarar que los mercados no funcionan por decreto, funcionan por oferta y demanda. En este concepto de que funcionan por oferta y demanda y no por decreto, debo decir que el comportamiento del tipo de cambio, y no solo del peso dólar, sino todas las divisas, está determinado por diferentes variables. La inflación, la tasa de interés, el crecimiento de la economía, la misma bolsa de valores de cada país. En ese sentido, debo decir que el tipo de cambio no responde solo a que una variable lo mueva, sino es un conjunto de ellas. En ese sentido, en lo que va del año y todavía estamos al cierre del año, las variables que explican el movimiento del tipo de cambio no es nada más las remesas, también es el comportamiento de la bolsa, también es el crecimiento no solo del país, sino de las naciones con que nos relacionamos, y la inflación que traemos ya es una preocupación, por supuesto, una inflación que estamos cerrando 5, 6%, no se había ya observado en años, 6, 12 años, teníamos ya una inflación estable de 3, ¿no? Se puede argumentar que es general, sin embargo, en lo particular no había sido observado y eso está impactando mucho. De igual forma, la tasa de interés, que es otra variable que impacta el tipo de cambio, se está viendo que la están cerrando en 5.5 para el año. Esto implicaría, por supuesto, ventajas y desventajas, tasa de interés e inflación, y al final pegaría el tipo de cambio. Esto significa que el tipo de cambio que ya pasó de 19 a 20 no regrese a 19. Eso es lo que estamos viendo en el cierre de este año, ¿no? La idea de que lleguen o se fortalezcan variables que impactan en el tipo de cambio no asegura que regrese a un valor de 19. ¿Hay un tipo de cambio artificial, Arturo? Podríamos decir que es un tipo de cambio técnico. Entonces, el tipo de cambio técnico es el que he estado explicando, que lo definen las variables. Cuando ese tipo de cambio técnico no es reconocido, la brecha entre lo que es y debe ser, esa brecha se puede entender de diferentes formas. Para muchos se entiende como especulación, para otros se entiende como incluso manejo de política, para otros se entiende como tú lo acabas justamente de calificar, Carlos, como artificial, ¿no? Entonces hay una brecha entre el tipo de cambio que debe ser, porque los mercados lo definen, y el tipo de cambio que se dice porque lo están, tú lo llamas artificial, ¿no? Porque lo están haciendo que sea forzado a que sea ese, pero no es el que el mercado reconoce. Pero a ver, Ricardo, déjame entender algo, porque hasta donde yo recuerdo, y tenemos los testimoniales, los argumentos, las grabaciones, el presidente de la República en su más reciente informe de gobierno presumió que gracias a sus políticas públicas se ha mantenido el tipo de cambio y se han mantenido los mercados bursátiles. Sabemos que no es así porque, como bien lo anticipa Arturo, son movimientos de carácter internacional, pero el presidente dice que gracias a él, el tipo de cambio y la estabilidad en los mercados es por sus políticas. No, Carlos, yo creo que el tipo de cambio, como dice el doctor Arturo, tiene que reconocer muchas variables. Yo creo que el presidente López Obrador jacta o siempre ha jactado de presumir que cuando van bien las cosas, nos dice que van bien las cosas, y cuando no, pues ni siquiera habla. Pero no, el tipo de cambio actualmente está reconociendo y está fluctuando de acuerdo a la política monetaria de Estados Unidos. Ahora sí que estamos bailando hasta aunque nos toque Estados Unidos, ¿no? Y esa es la realidad. Actualmente lo que podríamos explicar del tipo de cambio, tenemos un tipo de cambio teórico y un tipo de cambio, digamos, entre comillas, artificial. El teórico es el que podemos estarlo calculando con la tasa de interés, con inflación, con entrada de flujos, con otras variables. Entonces, si hacemos cálculos con el tipo de cambio teórico, podríamos estar hablando ya de un tipo de cambio arriba de 21 pesos.
que actualmente ya estamos, habíamos llegado, la semana pasada habíamos llegado hasta 20.85 y actualmente ya disminuyó a 20.35. Entonces, como que el tipo de cambio actualmente no está reconociendo la inflación todavía, pero en algún momento la tiene que reconocer a fuerzas porque son diferencias de precios entre países, entonces tiene que reconocer a fuerzas esa inflación. Ahora, sí, efectivamente, López Obrador siempre ha hablado de que el tipo de cambio por sus políticas están bien, pero no es así. Como vuelvo a repetir, el tipo de cambio actualmente hoy por hoy se está moviendo de acuerdo a la política monetaria de Estados Unidos. Prueba está que la semana pasada hubo reunión en Estados Unidos y dijeron que ya iban a empezar ya no meter ya liquidez, la iban a empezar a levantar la liquidez. Entonces fue un síntoma de que el tipo de cambio se empezó a subir, llegó hasta, como vuelvo a repetir, a 20.85, pero algo que vino a reducir esas presiones porque el tipo de cambio ya se iba hasta 21. Sí. Entonces lo que dijo Powell, dijo que iba a ser paciente en incrementar la tasa de interés. Entonces eso como que le dio un poco de aire al mercado y nos regresamos otra vez. Entonces es una prueba de que el tipo de cambio pues está fluctuando de acuerdo ya a variables prácticamente externas, aunque como vuelvo a repetir, tiene que reconocer la diferencia de inflaciones y otro crecimiento económico y otras cosas que no nos favorecen actualmente y que no favorecen al tipo de cambio. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Eso está muy interesante. Yo le voy a pedir a nuestros dos especialistas reducir un poco el nivel de análisis para que pues el ama de casa, el trabajador, el empleado entienda de qué estamos hablando, porque lo que queremos es saber a cómo está el kilo de tortilla y de jitomate y por qué sube y por qué baja. Pero yo antes de la pausa, para dejar pensar un poco en el tema, le preguntaría a Gerardo si todo esto de las variables, del impacto, de la inflación, del tipo de cambio, etcétera, tiene que ver con la reforma eléctrica, tiene que ver con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que nos costó muchísimo dinero, y tiene que ver con el huachicoleo, que no se ha acabado, pero el presidente se comprometió a bajar las tarifas y precios de los combustibles, cosa que no ha ocurrido. Por el contrario, la gasolina está en históricos casi a 24 o un poquito más el litro. Vamos a una pausa, regresamos, esto va en serio. Gerardo, regresamos. Dejé algunos puntos a tratar, venga. Aquí otra vez regresando. Mira, yo creo que lo que dice es muy interesante. Cuando nosotros hablamos del tipo de cambio manipulado, estamos hablando de que no está considerándose esto que mencionaba Ricardo. Nosotros tenemos como moneda ancla al dólar. En nuestras reservas internacionales, la moneda que predomina en la canasta de divisas es el dólar, por lo cual no podemos estar separados ni en turismo, ni en tipo de cambio, ni en inflación, ni tampoco en tasas de interés. Hay un asunto importante que Estados Unidos sí logró inyectar ayuda a todos sus ciudadanos, logró inyectar grandes capitales, grandes inyecciones de dinero para poder fortalecer su economía y mantenerla. Ellos sí tienen un crecimiento de la economía, nosotros lo que hemos tenido es un rebote. Y con respecto a lo que mencionabas de la gasolina y de esto, todos los precios están disparados, Carlos. Hemos tenido ya, aunque evidentemente la inflación, el índice general o el índice nacional nos habla de un crecimiento del 5 al 5.5% para el término de este año de inflación. Hay productos que están en doble dígito, hay productos que están arrastrando incrementos de 18, de 22, sobre todo en el sector agropecuario, que tanto presumimos que es una parte importante de lo que está exportándose y que es gracias a esos productos están entrando divisas también, pero tenemos un problema serio porque todo esto que estamos llevando en estos 3 años, Carlos, se nos puede atascar en 2021 y se nos puede atascar tanto el crecimiento como el tipo de cambio que se puede contener. Lo que el gobierno tiene que entender junto con el presidente es que el dólar el tipo de cambio es una mercancía, lo mismo que es la gasolina, no predomina aquí el que lo bajes por decreto, como decía el doctor
Arturo Morales, el asunto es que la gasolina también la recibió el gobierno de la Cuarta Transformación en 18 pesos y está cerca de 24, como tú mencionas. El tipo de cambio lo recibió en 18, 19 y lo estamos manteniendo artificialmente en 20, 50, en 20, 21. Para el año que entra ya lo expuso el proyecto de presupuesto de egresos en lo que son las márgenes del tipo de cambio, en casi 20, 50, 21 pesos, y eso prácticamente nos va a tener que hacer corregir muchas variables que traemos en el país. Pero a ver, algo está afectando a mí en mi bolsillo, porque voy a comprar la leche y ya está más cara. Me dijeron que iba a bajar el gas y el último mes tocaron a casa y me dijeron está en 11.40, ahora ya está en 12.50. La gasolina voy a cargar combustible y el litro estaba 23, ahora está 24 y cachitos. Y lo que me parece muy curioso es que esto de la competencia en las expendedoras de gasolina pensé que se iban a dar por diferentes firmas. Yo he visto que a 3 cuadras de distancia, la misma Pemex te vende el precio de la gasolina dispar, a como se les antoja. Dicen que es la oferta y la demanda. Yo no sé si a 3 cuadras hay más coches cargando que a 3 cuadras. No le entiendo. Pero el caso es que tenemos que andar ahora buscando gasolinerías a ver cuál está más barata y todas están caras, Arturo. Y como bien lo dices, Carlos, sí pega en el bolsillo, ¿no? Al ciudadano de pie, pues lo resiente más y todos lo resentimos. Los precios se han incrementado. Muchos lo explicarían porque son productos importados y le pega el dólar, como bien dice Gerardo y Ricardo, porque lo tenemos que comprar y no compramos en pesos, compramos en dólares. El punto es que para nosotros poder tener dólares tenemos diferentes fuentes. La primera sería que exportemos. Cuando exportamos recibimos dólares y con eso podemos comprar la gasolina, el maíz, todo lo que luego nosotros tendríamos que ya consumir. La otra fuente de ingresos de dólares justamente son las remesas. Si tenemos más remesas, tenemos ya dólares para poder comprar. Una más son los créditos que se pudieran tener o pedir prestado para poder tener dólares y comprar. Estos 3 fuentes de ingresos en dólares no han sido lo mejor, sobre todo las exportaciones, para que pudiéramos tener entonces capacidad de compra y en ese sentido medirnos también a nivel global de precios. Eso sería una primera explicación. Los precios suben porque no lo estamos produciendo, lo tenemos que importar y cuando importamos pagamos en dólares y el dólar está en función entonces de cómo están las reservas. Si las reservas no tenemos dólares para pagar, pues tenemos un problema. Nuevamente entra la ley de oferta y demanda. Entonces, Oye, sí, definitivamente suben los precios. Perdón, pero a ver, me llama la atención porque mencionaste que una inyección, bueno, 3 inyecciones de flujos de dólares a nuestro país tendría que ser la producción, las remesas y el crédito. Me llamó la atención que no mencionaras ni al turismo ni al petróleo. Cuando hablamos de, no, por supuesto que también mencioné 3, pero también está los ingresos que tiene por exportaciones, incluyen tanto productos agrícolas como energéticos y minería y todo, exportaciones de todo. Y cuando hablamos de turismo, pues lo que exportamos también sería esa parte, ¿no? Habría que incluir en la balanza comercial, como dices, el turismo, pero sí también influye para tener ingresos en dólares y que el Banco Central tenga reservas. Correcto, sí, gracias Carlos por comentarlo. Esas son las fuentes principales. Ricardo, y en esas fuentes principales estamos fallando. A ver, tocaste el punto, Arturo. A ver, dime, Ricardo, ¿estamos fallando o le echamos la culpa a la corrupción de administraciones pasadas o le echamos la culpa a la pandemia? No, yo creo que estamos fallando, Carlos. Ya hay un problema de origen, un problema estructural. De hecho, López Obrador, pues, no ha hecho lo suficiente, no ha hecho mucho para que esto funcione, para que esto fluya. Prueba está cuando estuvimos en la pandemia que no generó una política donde ahora sí que levantar el muerto, que ya apenas que lo está levantando un poquito, pero todavía nos falta mucho. Entonces ya es un problema estructural, Carlos. Entonces eso, como tú sabes, el que nosotros tengamos problemas ya estructurales, pues va a ser bien complicado que esto funcione o que levantemos al muerto, Carlos. O sea, nos va a costar muchísimo como país volver a generar otra vez la dinámica, la inercia que teníamos. Sí, tan solo, pues ve, yo lo relaciono un poco también con el nivel de desempleo que tenemos, Carlos.
a raíz de la pandemia, ¿cuántos empleos se perdieron? Más de 10 millones, 11 millones de empleos, y apenas estamos generando 1 millón de empleos. Entonces, yo creo que es un problema estructural lo que tenemos, y eso va a generar pues mucho trabajo, va a generar muchos problemas para que esto tienda pues a que el país avance de una manera más rápida. Va a ser muy lenta la recuperación. No le veo que esto vaya, inclusive va a terminar su sexenio López Obrador y no vamos a terminar de crecer lo que veníamos, o lo que caímos en el crecimiento, Carlos. Entonces va a ser complicado. Y eso, como tú sabes, pues en problemas estructurales, pues sí se pone más complicado la situación para echar a andar todo este país que lo que necesita es pues inyección e inversión, y que pues no hay, Carlos. ¿Y cuál es la alternativa entonces, Gerardo? ¿La delincuencia o el comercio ambulante? Porque mencionaba yo la reforma eléctrica y veo que el señor Bartlett le pega y le pega duro a los grandes consumidores, pero no se fija todo el robo que se hace de energía eléctrica a través del ambulantaje. Si hiciéramos cuenta de todos los diablitos que hay, de toda la energía que se roban, creo que pagarían más los ambulantes que los establecidos. Sí, mira, yo creo que el tema, mira, Carlos, los grandes gobiernos cuando hacen ejercicio de gasto no lo ven como un gasto, sino como una inversión. Cuando tú generas políticas de apoyo a los inversionistas, cuando tú generas políticas de apoyo al público en general, al padre de familia, a la ama de casa, a los que tienen su pequeño negocio, a los que están con sus tortas, con sus loncherías, con sus negocios de tamales, lo que tú quieras, se genera una economía. Y esa economía, aunque la quieras llamar informal, quiere decir que también tienen ese apoyo. Cuando un gobierno únicamente se aboca a cancelarte contratos, a cancelar obras magnas como el aeropuerto, a echar para atrás todas las rondas de petróleo que se dieron a conocer en el sexenio pasado, a frenar inversiones en el sector eléctrico, a provocar conflictos o litigios en los paneles de controversia del Tratado de Libre Comercio, el llamado TEMEC. Ahora, cuando tú estás generando únicamente 3 grandes obras que van a ser tu eje central de tu proyecto de gobierno, entonces estamos cayendo en errores en los que los inversionistas entran en la desconfianza. Y por supuesto que llevamos 3 años parados en inversiones. Hay una fuga monstruosa de capitales, más de 35,000 millones de dólares en una sola operación. Es lo que se genera en el mercado cambiario en un solo día de intercambio, son 35,000 millones de dólares. Imagínate tú del tamaño que estamos hablando de fuga de capitales. Y lo peor de todo, Carlos, es que como no hay consistencia en los planes del futuro, esto se nos va a atorar otra vez, y entonces no solamente vamos a dejar de exportar lo que exportamos, ya estamos viendo cómo se cayó la industria automotriz por los frenos que ha habido a raíz de la pandemia. Ya vimos cómo ahora nos están desplazando algunos países en mucha fabricación de componentes. Estamos viendo, Carlos, cómo el turismo apenas está regresando a los niveles que tenía en 2018, 2019, y para mala gracia del gobierno actual, los vemos ahora en lo de la Fórmula 1, que para ellos era un turismo fifí. Lo estamos viendo ahora cómo operan, están rescatando otra vez los tianguis turísticos, están rescatando los pueblos mágicos, cosa que habían quitado. Cuando tú te tragas 7 fondos o 11 fondos de recursos que tenías para contingencias y te los metes a repartir en lo que tú dices que es asunto social, pues entonces grave. Por eso la economía está como está. Bueno, vamos a hacer una pausa, esto está muy interesante. Vamos a preguntar qué va a ocurrir con estos 3 magnos proyectos nacionales que nos han impuesto, que es el aeropuerto, que tiene menos plataformas que el de Acapulco, digo, para recibir a los aviones, del Tren Maya, que de acuerdo a los científicos e investigadores no va a ser concluido, y el de las refinerías. Vamos a hacer una pausa, esto va en serio. Regresamos. Estás viendo Va en Serio.